Saludos para todos. Hoy trataremos las características de los seres vivos en su parte 3. Empezaremos por el ciclo vital. Hay que recordar que los seres vivos no son eternos y deben transitar por diferentes etapas durante su vida. Las etapas de un ciclo de vida son el nacimiento, el crecimiento, la reproducción y la muerte. Hay que recordar que el nacimiento es la primera relación del ser vivo con su medio externo. El crecimiento me permite aumentar biomasa y aumentar el número de células. La reproducción me genera nuevos organismos facilitando la perpetuación de la especie. Y la muerte es una transformación en otras formas de materia y energía. Bien, recordemos que los organismos unicelulares, su reproducción asexual, permiten el nacimiento cuando culmina una división celular. En los organismos pluricelulares con reproducción sexual se producen diferentes modalidades. La imagen inferior hace alusión al ciclo de vida de los humanos. El nacimiento, pasando por etapas como la infancia, la niñez, la juventud, la adultez, la ancianidad y finalmente la muerte. Hay un proceso llamado la oviparidad. Esta oviparidad es una relación entre el cigoto y la madre. Existen 4 formas de oviparidad: los organismos ovulíparos, los organismos ovíparos, los organismos ovovivíparos y los organismos vivíparos. Bien, los ovovivíparos realizan fecundaciones externas y producen huevos sin cáscara. Estos son dejados en lugares húmedos o acuáticos donde los cigotos se alimentan del poco vitelo que presentan estos huevos. Ejemplo, en los insectos, los anélidos, los peces y los anfibios. La imagen hace alusión a un pez hembra dejando óvulos, un pez macho dejando los espermatozoides, generando la fecundación, produciendo huevos sin cáscara, con poco vitelo. A partir de él se estaría generando el desarrollo embrionario en estos peces. La imagen inferior hace alusión a un huevo sin cáscara conteniendo a un embrión de pez. Los ovíparos vienen a ser organismos que tienen fecundación interna. Ahora estarían generando huevos con cáscara con abundante vitelo. Estos huevos son resistentes a diferentes hábitats. Ejemplos se van a dar en reptiles, en aves, en mamíferos como los monotremas, el caso del ornitorrinco. Tenemos la imagen de un huevo eclosionado donde se ha quebrado la cáscara y está generando el proceso de nacimiento en estas tortugas marinas. Igualmente, la imagen inferior hace alusión a huevos de aves que internamente se ha generado el desarrollo embrionario, produciendo la eclosión y el nacimiento de estos pichones de aves. Bien, los organismos ovovivíparos también realizan fecundación interna. Ahora, estos embriones pueden ser retenidos a nivel de la madre o cuidados por el padre. No hay una relación trófica directa. En otras palabras, hace alusión que los progenitores deben alimentar externamente a sus crías. Es el caso del caballito de mar. Generalmente el macho es el que va a proteger y alimentar a las crías en un pliegue llamado el marsupio. Es una bolsa que contiene el macho en su abdomen. Bien, en el caso de las ranas también se puede producir el cuidado y la protección y la alimentación de las crías en el saco bucal o en el estómago. Tienes una rana, ya, que en su cavidad bucal, estaría reteniendo y protegiendo a sus renacuajos. El cuarto organismo es el llamado vivíparo. También tienen fecundación interna. Ahora tiene que haber una retención de los embriones. Hay 2 tipos de vivíparos, el vivíparo histotrófico y el vivíparo hemotrófico. El vivíparo histotrófico me permite que los embriones se puedan proteger y terminar su desarrollo embrionario en compartimentos internos especiales. Ahora, en estos compartimentos los fetos pueden realizar procesos de canibalismo. Producen la muerte de los organismos menos adaptados y más débiles. Se produce en los tiburones, la salamandra, los arácnidos, como el caso de algunas arañas, alacranes, escorpiones y algunas serpientes. La imagen hace alusión a vivíparos histotróficos, el caso de los tiburones con unas estructuras semejantes a placentas.
Aquí dentro, en estas cavidades, se puede producir los mecanismos de canibalismo. Bien, los vivíparos hemotróficos, los embriones, son alimentados a través de la sangre de la madre. Recuerda que la sangre lleva nutrientes. Bien, existen dos tipos de mamíferos. El mamífero marsupial es aquel que no presenta placenta, se llama mamífero marsupial metatérico. Ahora, los embriones son liberados de los úteros y son llevados hacia los marsupios. Estos embriones se suelen adherir a pezones con mamas que producen diferentes tipos de leches con la finalidad de culminar su etapa fetal y su posterior nacimiento o la salida del marsupio. Tienes el caso del marsupial, en este caso es un mamífero sin placenta, ya que ha sido liberado del útero y es llevado hacia una cavidad llamado el marsupio, donde se alimenta con pezones con diferentes tipos de leche. Bien, hay mamíferos placentarios, son los eutéricos, donde ellos ya dependen de una placenta, además de un cordón umbilical que me permite culminar su desarrollo embrionario y fetal, y son retenidos dentro de la madre. Otra característica de los seres vivos son las proteínas. Hay que saber de que estas proteínas son macromoléculas orgánicas y estas proteínas es producto de la unión de varios aminoácidos utilizando el enlace peptídico. También las proteínas son muy fundamentales, importantes para la vida de los organismos o seres vivos. La imagen de la derecha superior hace alusión a dos aminoácidos. El aminoácido número 1 de la izquierda lleva el grupo carboxilo, igual que su grupo amino. Igual el aminoácido de la derecha lleva su grupo carboxilo y su grupo amino. Ahora, para formar el enlace peptídico necesitamos del aminoácido número 1 el oxígeno del grupo carboxilo. Y del aminoácido 2 necesitamos los dos hidrógenos del grupo amino. Entonces, en una reacción química, dos hidrógenos más un oxígeno me darían la molécula de agua, permitiendo la formación del enlace peptídico, facilitando la unión de los aminoácidos. Bien, muchos aminoácidos se pueden ir juntando para formar una larga cadena de proteínas y dijimos que eran macromoléculas muy fundamentales para la vida de los seres vivos. Ellos cumplen diferentes funciones, por ejemplo, pueden hacer las funciones estructurales cuando forman parte del colágeno o de la hemoglobina. En este caso tenemos la hemoglobina que va a formar parte de los glóbulos rojos. También tiene función inmunológica cuando forma parte de los anticuerpos. Tenemos los anticuerpos y que van a permitir proteger a las células contra agentes patógenos. Bien, otra función vendría a ser la enzimática, la pepsina que va a cumplir un rol importante a nivel del estómago. También podría ser la insulina que me permite el metabolismo de los carbohidratos, en el caso de la glucosa. La función contráctil, la actina y miosina. Tenemos filamentos de actina y tenemos filamentos de miosina. Estos dos filamentos de proteínas me va a facilitar la contracción muscular. También hay función protectora defensiva en el caso de la trombina y del fibrinógeno, que me permite reparar los tejidos vasculares dañados. Los ácidos nucleicos son macromoléculas orgánicas, es producto de la unión de varios nucleótidos mediante el enlace fosfodiéster. Estos ácidos nucleicos llevan información genética de la especie. Bien, hay que considerar que los ácidos nucleicos presentan tres componentes básicos. Por ejemplo, las bases nitrogenadas, representados por la adenina, timina, guanina, citosina, uracilo. El segundo componente es la pentosa, la ribosa en el ARN y la desoxirribosa en el ADN. Y el tercer componente es el ácido fosfórico, que permite formar el enlace fosfodiéster. Bien, la imagen de la derecha hace alusión a una célula con su núcleo interno y la visualización de cromosomas durante los procesos de mitosis o meiosis. Tenemos un cromosoma que está siendo netamente separado en las histonas rodeados por ADN y este ADN va a permitir
fragmentos de ADN llevar ciertas características para un determinado organismo. Bien, la imagen central inferior hace alusión a los componentes de los ácidos nucleicos, las bases nitrogenadas, timina, citosina, guanina, adenina, el grupo fosfato y la pentosa, puede ser ribosa o desoxirribosa. Bien, y estos se van a relacionar, por ejemplo, si yo quisiera juntar nucleósidos, solamente tendría dos componentes, la base nitrogenada y la pentosa. Si yo quisiera juntar los nucleósidos, entonces necesito el tercer componente llamado el ácido fosfórico para formar el nucleótido. Entonces un nucleótido está formado por tres componentes. Existen dos clases de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. El ADN se le conoce como el ácido desoxirribonucleico. Tiene bases nitrogenadas como adenina con doble puente hidrógeno con timina, además de la guanina con triple puente hidrógeno con la citosina. En otras palabras, adenina, timina, guanina, citosina. Es un ADN, es una molécula bicatenaria con dos cadenas y lleva la información genética de la célula. Tienes la imagen de una molécula de ADN, ya una doble cadena, es bicatenario, y los procesos de separación para formar un ARN llamado el mensajero. Bien, el siguiente ácido nucleico es el ARN, es el ácido ribonucleico. Tiene bases nitrogenadas, la adenina con dos puentes hidrógenos con el uracilo y la guanina con tres puentes hidrógenos con la citosina. Bien, entonces en otras palabras, adenina, uracilo, guanina, citosina. Existen tres tipos de ARNs. El ARN mensajero, que está llevando información del ADN. Durante su separación, el ADN se separa formando el ARN mensajero llevando y codificando. Entonces llevaría la información en forma de codones, en forma de tripletes. El ARN de transferencia tiene la forma de un trébol, ¿ya? Y este ARN de transferencia básicamente está llevando los anticodones que me va a facilitar netamente formar las proteínas junto al tercer ARN llamado ribosómico, que forma parte de los ribosomas y que se asocian a las proteínas formando los ribosomas. Bien, la última característica vendría a ser la reproducción. Me permite generar nuevos individuos semejantes a los progenitores, facilitando la perpetuación de la especie y me permite reemplazar a los organismos que han cumplido su ciclo de vida. Dos tipos de reproducción, la sexual y la reproducción sexual. La sexual, un solo progenitor debe participar, no intervienen los gametos, o sea, las células sexuales. Se generan, por ejemplo, en bacterias, algas, protozoos, algunos hongos, en animales y en vegetales. Bien, la reproducción sexual se produce entre dos organismos, excepto en el hermafrodita que presenta los dos órganos sexuales en el mismo cuerpo. Intervienen los gametos y se generan los procesos de fecundación. Bien, ejemplos tenemos en algunas algas, la mayoría de hongos hace reproducción sexual, también las plantas y los animales. Tenemos una imagen que representa las células sexuales como los espermatozoides como célula sexual masculina y el óvulo como la célula sexual femenina, generándose los procesos de fecundación. Bien, vamos a recordar, ¿qué es un ciclo de vida? Vienen a ser las diferentes etapas por el cual suele transitar un ser vivo durante su vida. ¿Qué son las proteínas? Son macromoléculas fundamentales de los organismos, son multifuncionales. ¿Qué vienen a ser los ácidos nucleicos? Vienen a ser moléculas, macromoléculas que llevan información genética de las células y del organismo. ¿Qué es la reproducción? Viene a ser la generación y la perpetuación de nuevos organismos.